Hoy tenemos el gusto de saludar a Diana Rojas. Diana es filósofa, es magíster en Relaciones Internacionales, es doctora en Ciencia Política, además es profesora del IEPRI y bueno, trabaja varios temas de investigación y de análisis entre los que encontramos la política exterior de los Estados Unidos, la relación entre Estados Unidos y América Latina, la relación entre Estados Unidos y Colombia, la seguridad global hemisférica. Diana, es un gusto tenerte de nuevo en este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer que podamos seguir analizando estos temas de coyuntura. Así es, Diana. Y bueno, ¿qué más tema de coyuntura que el primer año que cumplió Joe Biden en la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos? No ha sido un año fácil para él, porque ha estado marcado por varias variables y varios elementos de carácter político, económico y de seguridad. Y quiero comenzar, Diana, con una pregunta acerca de cómo evaluar este primer año de mandato, qué variables, qué elementos habría que tener en cuenta para evaluar el desempeño de Biden y también teniendo en cuenta que su popularidad ha bajado. Recordemos que él llegó a la Casa Blanca con una popularidad de aproximadamente 57% y ha descendido a casi un 40-43%. ¿Cómo evaluar este primer año de gobierno de Biden? Yo creo que lo primero que hay que señalar es ubicarnos justamente un año atrás, los inicios del año 2021, porque yo creo que esta presidencia de Biden ha estado marcada por tres elementos fundamentales. Uno es lo que uno podría denominar un control de daños, una política de control de daños frente a lo que sucedió con el gobierno anterior. Entonces, básicamente, Biden ha tenido el imperativo de revertir las medidas y paliar los efectos del gobierno Trump, digamos que tuvieron profundos efectos tanto en la política doméstica como en la política internacional. El segundo elemento sería el de responder ante, yo diría, tres graves problemas. Uno, el de la recesión económica. El segundo, la pandemia del COVID-19. Y el tercero, el gobierno Biden se ha necesitado responder frente a la pérdida de liderazgo y prestigio internacional de los Estados Unidos. Y el tercer imperativo, digamos, tiene que ver con lo que yo llamaría las cuentas pendientes de los demócratas. Es decir, en la campaña presidencial y en toda la dinámica política que ha vivido Estados Unidos en los últimos años, tenemos una puja política muy importante al interior del Partido Demócrata, ¿no? Y es una división, si ustedes quieren, en torno al tema de profundizar los cambios sociales, de avanzar en una agenda progresista. De hecho, la candidatura de Bernie Sanders, que se opuso a la de Biden antes de ser elegido el candidato oficial, pues es la representación de ese sector de Estados Unidos muy importante que está reclamando esos cambios sociales. Y son unas promesas que el Partido Demócrata lleva mucho tiempo haciendo. Desde el gobierno de Obama había todas esas expectativas y que sin embargo no se pudieron lograr. Digamos que apenas se avanzó en el tema del Obamacare, de la reforma del sistema de salud, ¿no? Entonces, hay esa necesidad de alguna manera de recomponer el Partido Demócrata, de cumplir con esa agenda progresista, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Otro elemento tiene que ver con tratar de ganar a los sectores moderados del Partido Republicano, ¿no? Aquellos que no estuvieron con Trump, no respaldaron la visión más conservadora que representaba Trump, ¿no? Gente inconforme con eso, pero que no tenía opciones políticas. Entonces también Biden se propone de alguna manera responder y atraer, ¿no?, a esa parte de la ciudadanía que estaría más hacia el centro del espectro político. Pues has mencionado aquí varios elementos. Primero, ese control de daños que llega a ser Biden en relación con las medidas adoptadas por Donald Trump y también estos cambios sociales que pide la misma sociedad estadounidense, que piden algunos sectores políticos en el Congreso. Y no hay que olvidar precisamente también que Estados Unidos ha sido fuertemente afectado por la pandemia.
sí, por estos picos de la pandemia, de contagios en la población. Y hay otro tema que tú también ya lo mencionaste, que quisiera que retomáramos, y es precisamente el tema de la inflación. La inflación en este momento en Estados Unidos ronda en un 7% y hace unos 40 años aproximadamente que no estaba tan alta. Y bueno, también quiero tener en cuenta otro elemento, y es que Biden llega a esta Casa Blanca con una agenda pues muy ambiciosa, que no ha avanzado mucho o que ha estado restringida también por las mismas medidas del Congreso. Y esto podríamos mencionar incluso esta ley para reconstruir el país, la ley Build Back Better, la ley sobre derechos electorales, y quiero precisamente que nos ayudes a entender un poco esta dinámica económica y estos efectos de la pandemia en la economía, teniendo en cuenta también estos elementos que ya tú mencionaste anteriormente. En efecto, entonces esos imperativos que señalábamos antes, uno de ellos efectivamente es lograr la recuperación económica del país y responder frente a los desafíos que ha planteado la pandemia. Entonces ahí tenemos varias cosas. Una cosa que fue muy importante con la llegada del gobierno Biden fue que logró que se aprobara un plan de rescate de la economía, ¿no? Eso se hizo muy rápido por valor de 1.9 billones de dólares, lo que significaba, pues, por supuesto, tener recursos para reactivar la economía, ya que se le daban recursos directamente al ciudadano. Por ejemplo, se consiguieron fondos, parte de esos fondos se utilizaron para acelerar la campaña de vacunación que estaba muy retrasada bajo el gobierno de Trump, ¿no? Y además otro tipo de ayudas, ¿no? Frente al tema de la pobreza infantil, de la alimentación, de la vivienda, etcétera. Entonces eso fue muy importante. Otro elemento también dinamizador, que ha buscado ser dinamizador de la economía golpeada por la pandemia, ha sido ese plan de reconstrucción de la infraestructura. Tal vez un elemento que no tiene tanta publicidad o tanta visibilidad como otros temas, pero que ha sido fundamental, fue recientemente aprobado, ¿no? Después también de una puja muy importante al interior del Congreso en noviembre del 2021. Es un plan de infraestructuras cuyos montos eran mayores a los que fueron aprobados, porque finalmente se aprobaron 1.2 billones de dólares, pero la idea es modernizar esa infraestructura del país haciendo inversiones públicas, tal vez las más importantes desde la Gran Depresión, ¿no? Entonces, la idea con estos recursos es reconstruir tanto carreteras como vías de ferrocarril, como puentes anticuados, puertos, pero además mejorar, por ejemplo, la infraestructura de Internet, ¿sí? O la provisión de servicios públicos como agua, electricidad y demás. Entonces, sí resulta también muy importante porque esto se venía deteriorando, se venía aplazando en un país tan rico, tan desarrollado como los Estados Unidos. Realmente resultaba sorprendente que esto estuviese tan demorado, ¿no? Y de todos modos hay que decir que estas medidas, como otras y la propia dinámica de la economía, pues ha ayudado a que Estados Unidos se recupere rápidamente, por lo menos su nivel de crecimiento en relación con estos 2 años de pandemia, ¿no? Hay una recuperación económica importante, hay que decirlo. El empleo creció, no tanto como se esperaba, pero sí creció. Vuelve a haber inversión en las empresas y demás, lo cual, digamos que hacía, sobre todo a finales del año pasado, que hubiese un ambiente de optimismo, ¿no? En el ámbito económico. Sin embargo, digamos, el lado oscuro y el lado negativo ha sido el de la inflación. O sea, Estados Unidos tiene en este momento una inflación récord. A este momento se considera que es del 7% anual. En los últimos 40 años no se había llegado a ese nivel. Y por supuesto, esto es uno de los elementos pues que más recae sobre la población en general, ¿no? El precio de la canasta familiar, de la vivienda, los alimentos, etcétera, etcétera. Y ese es uno de los factores pues que le resta favorabilidad al gobierno Biden, de su pérdida de favorabilidad, sobre todo en su primer año. Pero, pues digamos que si uno lo pone en contexto, a Trump tampoco le fue muy bien en su primer año en términos de aceptación, hay que decirlo.
Y además, pues que estamos en un contexto que es realmente excepcional. Venimos de vivir una pandemia de dimensiones globales que estancó la economía, que generó una serie de procesos. Entonces, pues realmente no es, digamos, tan justo medirlo con la misma vara que se mide a gobiernos que, digamos, han tenido unas dinámicas más normales y más tranquilas que este nuevo gobierno, ¿no? Se vienen las elecciones de medio tiempo, las elecciones legislativas en Estados Unidos. Y es un tema que probablemente atraviesa el trumpismo. Entonces, quisiera saber qué pasará con esta agenda legislativa una vez se elijan estos nuevos legisladores, se elija un nuevo Congreso, y si Biden de alguna manera perderá ese frágil control, esa frágil mayoría que tiene allí. Ese tema es fundamental, dadas las características del sistema político de los Estados Unidos, digamos, el Ejecutivo, la presidencia, depende muy fuertemente para la implementación de su programa político de las relaciones con el Congreso, ¿no? Entonces, el Congreso es en últimas quien decide, ¿no? Efectivamente, los proyectos que presenta el gobierno en su momento decide si los acepta o no, o si los modifica. Y nosotros estamos en un escenario en Estados Unidos caracterizado, yo diría que las 2 últimas décadas ha sido un escenario de progresiva polarización. Y la presidencia de Trump profundizó esta tendencia, ¿no? La hizo no solo más evidente, más visible, ¿no? Sino que las posiciones enfrentadas del Partido Demócrata y del Partido Republicano pues han creado una brecha política muy grande, ¿no? Entonces, estamos en un escenario en donde después de lo que pasa con Trump, de alguna manera, que se habría esperado una especie de recomposición del Partido Republicano, buscando un poco más el centro político, tal vez por las circunstancias de la pandemia, de la economía, tal vez más ánimo de cooperación, ¿no?, con el partido de gobierno, pues ha sido justamente lo contrario, ¿no? Los republicanos han planteado una oposición feroz en el Congreso, ¿no? Y además de eso, ¿no? Además de que de todos modos se ha afirmado hasta cierto punto el trumpismo como la cara más visible, pues, del Partido Republicano, también un par de senadores del campo demócrata digamos que han planteado posiciones, han rechazado las propuestas del gobierno Biden, cuando en un Senado, en el Senado, no la Cámara de Representantes, pero en el Senado, pues casi que las relaciones paritarias, son 100 senadores en total, hay 50 republicanos y 50 demócratas. Cuando hay empate, el voto de la vicepresidenta Harris es la que dirime, pero se supone que debe haber pues cohesión al interior del partido de gobierno, que sería el demócrata en este caso, y estos 2 senadores, al no respaldar varias de las propuestas del gobierno Biden, pues por supuesto lo pone en aprietos. Ahora bien, ante las elecciones de medio término, elecciones al Congreso que se van a realizar en noviembre de este año, el 2022, pues hay mucha expectativa y además mucho temor por parte del gobierno de que no se alcance o no se mantengan mayorías, ¿no?, en el Congreso, ¿sí? Y si se pierde la mayoría en alguna de las cámaras o en ambas cámaras, pues realmente el gobierno estaría amarrado y prácticamente imposibilitado de avanzar con sus proyectos, ¿no? Entonces, esta es una gran preocupación. Algunos indicios se han venido dando. En noviembre del año pasado, fue elegido un gobernador republicano en el estado de Virginia, que llevaba ya varios años siendo ganado por el Partido Demócrata, por ejemplo, ¿no? Y además hemos visto una reactivación, más que reactivación, una presencia de Trump permanentemente. Él está haciendo también campaña en los estados para respaldar a los candidatos republicanos, ¿no? Vuelve a toda su narrativa de que no perdió las elecciones, de que se las robaron, a todo este discurso polarizante y radicalizador, ¿no?, que utilizó durante su presidencia. Sigue teniendo, digamos, una popularidad importante, muchos lo siguen todavía. Entonces hay una gran preocupación con respecto a esto que viene sucediendo. Además,
pues recientemente se conmemoró el año de la toma del Capitolio, además, pues una herida, yo diría, a la democracia estadounidense. Nunca se había visto una cosa como estas, ¿no? Una transgresión, una ruptura, ¿no? Política de estos y un rechazo de los valores fundamentales de ese sistema democrático estadounidense muy preocupante, ¿no? Pues hay una investigación en curso y demás, pero la atribución de responsabilidades está muy diluida. El Partido Republicano no tiene mucho interés, digamos, en que aparezca qué fue lo que sucedió con Trump y con otros sectores, porque pues eso lo puede poner en desventaja en las elecciones, ¿no? Entonces, ese es un escenario que resulta bastante difícil y que, por supuesto, no le ayuda al gobierno de Biden para avanzar, ¿no? En esa propuesta efectivamente ambiciosa, ¿no? Una visión más progresista que por lo pronto se ve que no se ha podido implementar. Biden también llega dentro de esta agenda de propuestas con unas promesas de tener un trato más digno, más humano hacia los migrantes, de incluso tener más diálogo y más negociación con sus vecinos del sur, pero allí tampoco ha habido mucho avance, ¿sí? No ha avanzado este proyecto de otorgar ciudadanía a los Dreamers, sigue aún vigente esta norma de título 42 que aprobó Donald Trump, que da vía libre a la expulsión automática de solicitantes de asilo en la frontera. Y aquí quiero preguntarte qué pasará con este tema migratorio, si en este frente, en este tema, digamos, tan evidente y tan visible, porque incluso el año pasado vimos estas olas de migrantes centroamericanos llegando nuevamente a los Estados Unidos y Biden diciéndoles, por favor, no vengan. ¿Algo va a cambiar allí? Efectivamente, el tema migratorio es uno de los temas en donde yo diría con mayor dificultad se encuentra el gobierno Biden para darle un giro, ¿no? A la política migratoria, a la política del muro que instaló Donald Trump, ¿no? Y por varios factores que se juntan, ¿no? En primer lugar, además fue una promesa electoral. Durante la campaña Biden habló muy claramente de que tendría una política completamente opuesta a la que había planteado el gobierno de Trump. Pero precisamente esas declaraciones y esas promesas generaron expectativas y expectativas en la población migrante, sobre todo centroamericana, ¿no? Que asumió que con la llegada de Biden iba a ser posible pasar la frontera sur de los Estados Unidos y llegar, ¿no? Y poder obtener un estatus legal o por lo menos que no fuera tan represivo y tan restringido como había sido con el gobierno anterior, ¿no? Eso entonces tuvo ese efecto, ¿no? Contraproducente de que se hubiese una llegada masiva de migrantes, ¿no? Caravanas que se organizaron y eso saturó además todo el sistema, ¿no? Haciendo que se avivaran los temores de aquellos que en Estados Unidos temen precisamente una invasión migrante, ¿no? Y que estaban a favor de esas medidas restrictivas migratorias de Trump, ¿no? Entonces, eso a su vez políticamente hizo que Biden no pudiera mostrarse más flexible, ¿no? En esas medidas, generar un cambio, digamos, relativamente rápido. Y está estancado con eso, porque finalmente una reforma migratoria también pasa por el Congreso, ¿no? Y por lo que se ve hasta ahora, pues tampoco va a ser posible, ni siquiera el gobierno la ha propuesto como tal. Lo que hicieron fue, en la medida de lo posible, tratar de dar un trato más humanitario. ¿A qué se refiere eso? Pues primero al tema de los menores no acompañados, ¿no? Permitir la entrada de menores no acompañados, y segundo, esta política tan controvertida que se dio bajo el gobierno anterior, que era separar a los menores de edad de los padres, ¿no? Entonces, estos niños que estaban distribuidos por el país, etcétera, etcétera, ¿no? Volver a encontrarlos, ¿no? Y a garantizar por lo menos un proceso de reunificación familiar, ¿no? Entonces, eso estaba ahí. Pero las restricciones se mantienen, ¿no? Y hay un récord de
el número de personas que está llegando sin papeles a la frontera. Eso es una crisis que se está viviendo muy fuertemente, que Trump viene negociando y hablando con los gobiernos de los países vecinos del sur, sobre todo con México y con los países centroamericanos. Hay un plan de invertir en esos países, sobre todo en el Triángulo Norte de Centroamérica, pues precisamente con la idea de que a través de ayuda económica se pueda evitar esa llegada, esa salida de los migrantes, ¿no? Quiero que cerremos con un tema del que es imposible no hablar, y es precisamente la política exterior estadounidense, teniendo en cuenta estos dos grandes eventos. El primero, la salida de las tropas de Afganistán, el regreso de los talibán al poder, las declaraciones también que da Biden en medio de esta retirada del personal y de las tropas estadounidenses, de que el ejército de Afganistán puede hacer frente al avance de los talibán, cosa que nos dimos cuenta que en efecto no podía hacer, y por supuesto las tensiones entre Rusia y Ucrania. Y acá la pregunta es, ¿qué se puede decir acerca de la política exterior estadounidense con Biden a la cabeza? Hay varios elementos, como tú señalabas, varios eventos que marcan una tendencia. Primero, Biden ha prometido volver al multilateralismo, que es uno de los rasgos, digamos, del proyecto político demócrata. Lo vimos también bajo el gobierno de Biden, ¿no? Que contrarresta ese discurso nacionalista que había fomentado Trump. Y eso se ha visto reflejado en varias decisiones. Una de ellas, el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático, un asunto fundamental, ¿no? En donde obviamente Estados Unidos, ¿no?, debe jugar allí un papel central, ¿no? Y que pues había resultado un duro golpe para toda esa tentativa de responder frente a algo que es, si quieren, es el riesgo global por excelencia, el de los efectos del cambio climático. Entonces, eso ha sido muy importante, eso lo reiteró con la conferencia sobre cambio climático en Glasgow a finales del año pasado. Digamos que la presencia y el compromiso de los Estados Unidos estuvo allí presente. Otro elemento también de esa vuelta un poco al escenario multilateral y de negociaciones diplomáticas, pues está todas esas tentativas por retomar el acuerdo nuclear con Irán, del cual se retiró Trump, ¿no? Entonces, un asunto también muy importante con respecto al tema de la proliferación de armas nucleares y con nuevamente reactivar esas negociaciones, ¿no? También frente a la Unión Europea, uno de los principales socios estratégicos de los Estados Unidos era sobre todo reforzar el compromiso de Washington con la OTAN. Recuerden que Trump había sido muy crítico, muy agudo con las críticas frente al aporte que hacían los países europeos a la seguridad colectiva y sobre todo a la financiación de la OTAN, ¿no? Entonces, Biden muy rápidamente también frente a los europeos reitera el compromiso de Estados Unidos y sobre todo tiene un objetivo también claro, no solo reconstituir la confianza y las relaciones, sino promover un frente común frente a Rusia y a China, que son identificadas, digamos, las principales, como los principales países que pueden constituir una amenaza al orden internacional. Y ahí vemos un elemento de continuidad con el gobierno Trump, y es que definitivamente el eje de atención, ¿no?, de preocupación, de interés, ¿no?, sobre todo en temas de seguridad internacional para Estados Unidos, se desplaza para el Asia-Pacífico y en particular con China. O sea, esta visión de la rivalidad con China, de la competencia, pero ya de un discurso en donde China se constituye o se construye como el enemigo fundamental de los intereses de la visión de los Estados Unidos, la vimos en el gobierno Trump, ¿no? Y lo que hace Biden básicamente es darle una continuidad. Aquí no hay un cambio sustancial, tal vez con unas maneras mucho más diplomáticas, no al estilo Trump tan agresivas, pero está ahí. O sea, China se plantea como el enemigo principal y ese es un elemento sustancial de la política exterior de los Estados Unidos. Y como lo mencionabas, esta retirada de Afganistán, ¿no?
la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos, 20 años de guerra. En agosto, a finales de agosto del 2021, se hace esta retirada. Hay que decir que esto no se lo sacó Biden del sombrero. O sea, este es un asunto que se venía discutiendo desde el gobierno de Obama, incluso bajo el gobierno Trump, ¿no? También se habló de la retirada de tropas, pero Trump se dio cuenta de que eso iba a tener unos costos muy altos y no quería ver afectado el prestigio de su gobierno. Finalmente es Biden quien toma la decisión y el problema está en la forma en que se hace, porque la operación de retirada fue un desastre, lo vimos televisado, ¿no? En esas escenas dramáticas en el aeropuerto de Kabul, ¿no? Muy criticada. Y además, pues, un poco el sello trágico del final de la guerra, en donde a quienes se combatió, los talibanes, vuelven inmediatamente al poder, ni siquiera se demoran unos meses, no hay ese famoso ejército afgano que iba a impedir la vuelta de los talibanes, ejército al que se supone que Estados Unidos le dedicó muchos recursos y mucho tiempo para entrenarlo, eso no apareció. Entonces, ese sí es, digamos que uno de los elementos de un balance negativo de este primer año, ¿no? Ante una situación en donde tarde o temprano Estados Unidos necesitaba retirarse de esa guerra, ¿no? Entonces yo diría que esos son los elementos claves que están allí con respecto a la política exterior del gobierno Biden. Muchas gracias por este balance tan completo de este primer año tan difícil para el gobierno de Biden.